La pastora principal interina, Sujili, nos predicará el mensaje titulado A donde quiera que tú fueres, y luego dirigirá la reunión de sanidad. Ella ya está aquí. Vamos a saludarla con aleluya. 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 Gracias. Damos toda la gloria a Dios, quien ha sanado. Gracias al equipo de GCN por Emmanuel Magazine y a la diaconisa por glorificar con su testimonio. Ella es la presidenta de la Asociación de Profesores de la Escuela Dominical. Le doy gracias. Les presentaré el arreglo floral. Ha sido ofrecido por la diaconisa mayor Kesuli y su hija. Aleluya, damos toda la gratitud y gloria a Dios que nos ha bendecido para poder llevar una vida conmovedora que rebosa de gozo y felicidad en esta preciosa iglesia. Hemos sido prosperados en nuestro espíritu y con bendición material y de salud. Hemos podido formar un hogar feliz. Damos gracias al pastor principal quien nos ha guiado y damos gracias a la pastora principal interina Sujili quien nos predica el mensaje para que podamos prepararnos como novias hermosas del Señor, y también a la directora Unili. Al cumplir 38 años de haber registrado la iglesia, ofrezco este arreglo floral con felicidad y gratitud junto con mi hija. Muchas gracias. Hermanos, al escuchar el testimonio, ¿se han dado cuenta de por qué no pueden recibir la respuesta a su oración? En diferentes oportunidades de gracia, aunque Dios Padre haya preparado esa bendición, si uno no lleva esa vida que se arrepiente y convierte, no puede recibir esa bendición. Ese hermano recibió esa gran respuesta y sanidad, pero ¿por qué yo no puedo recibir esa bendición y respuesta? Deben tener esa lamentación. Yo participo en la reunión de sanidad, también participo en la reunión de oración de compromiso. No solamente digan así, deben examinar con cuánto anhelo han participado. Y ese anhelo, tal como hemos escuchado hoy en el testimonio, es no adormilar en los cultos, sino ofrecer el culto en espíritu en verdad, buscar el muro de pecado que ha acumulado delante de Dios, y no solamente arrepentirse a medias, sino aborrecer esa maldad y decir: Padre, yo no volveré a cometer así, golpear su corazón y arrepentirse diciendo: ¿por qué habré hecho esto? Debe haber esa oración de anhelo. Yo sí o sí seré sanado, y así revelaré y glorificaré a Dios. Y cuando haga con ese anhelo, Dios Padre vendrá al encuentro y le bendecirá. Espero que hoy sea ese tiempo de bendición y respuesta. Y tal como lo dijo la diaconisa, el testimonio de hoy, la razón por la que realizamos la reunión de sanidad es para experimentar al Dios vivo, y eso llega a ser nuestra fe, esa fortaleza para vencer al mundo. Y así, por eso llevamos la reunión de sanidad. Lo importante es uno encontrar a Dios, tener ese encuentro con Dios. No, yo no tengo enfermedad, no tengo por qué participar en la reunión de sanidad, no, sino que debe ser una reunión de sanidad en la que uno recibe esa gracia y fortaleza, y si recibe esa gracia, rebosará esa gratitud, gozo en sus vidas. Debe ser así. La diaconisa hoy dijo que sentía más gozo y llegó a tener ese corazón que puede entender más a las otras personas, y así puede llevar su ministerio apreciando más a las personas. Ella había llevado así su vida de fe sin alguna dolencia, pero después de recibir la sanidad, dice que ha renovado también la circuncisión del corazón. Mediante esa gracia de ser renovados cada día, debemos avanzar mediante esa gracia. Espero que la reunión de sanidad de mayo del 2023 también sea un tiempo en el que todos reciben la respuesta y que nuestra vida de fe sea transformada.
Comenzaré la prédica. Amados hermanos, la palabra de bondad que les compartiré hoy es un mensaje que conmueve el corazón como si hubiesen reencontrado a los padres y hermanos que habían perdido de pequeños. Hermanos, ¿tienen el recuerdo de haber derramado lágrimas al escuchar alguna historia o cuento infantil cuando eran pequeños? En Corea existen diferentes cuentos antiguos que dan una buena lección o moraleja. Se observa los personajes que salen en aquellos cuentos eran todos bondadosos, tenían esos aspectos. Sacrificaban a sí mismos para el beneficio de otros, practicaban siguiendo el principio aún en medio de un entorno difícil y cargoso. Y las características de estos protagonistas de los cuentos, aún en medio de la aflicción, ellos siempre tenían ese gozo, no perdían esa sonrisa. Y aunque estaban en esa aflicción, no estaban deprimidos, sino que estaban muy alegres. Yo, cuando era pequeña, habían cómics que también salían como animación. Había una animación que se llama Candy y me acuerdo que la directora decía, deberías crecer como Candy, siendo una niña alegre. Y al sonreír y al ser alegre, las personas de su alrededor también se alegraban. Y así los personajes de esa animación le preguntaban a la protagonista, ¿por qué sonríes en todo momento? Por más difícil que sea la situación, el vencer con un corazón de bondad. Creo que es una característica común de estos personajes. Aún con una persona o ambiente que le dificultaba, no perdían el buen corazón hasta el final. Y finalmente llegaban a llevar una vida feliz. Por ello, si llega a escuchar esa clase de cuentos, su corazón se conmueve y llega a apoyar al protagonista del cuento. Ruth, de quien les hablaré el día de hoy, es también una mujer que recibió una bendición asombrosa que ella ni imaginaba al practicar una bondad que conmueve a Dios. Espero que a través del mensaje de hoy comparen su corazón con el corazón de Ruth. Y si se dan cuenta de algún aspecto que no ha podido alcanzar esa bondad como la de Ruth, espero que no lo dejen para después, sino que en este momento se arrepientan estrictamente y se conviertan. Oro en nombre del Señor para que así descienda sobre todos ustedes la bendición de recibir solución a todos los problemas y respuesta a los deseos del corazón y oraciones. Últimamente, no sé cómo son los cuentos infantiles de la actualidad, pero supongo que son historias de bondad que dan alguna lección sabia. O no solamente los cuentos. El tema de las películas o animaciones de hoy en día es diferente a la bondad de antes. Antes, el protagonista era muy bondadosa y daba todo lo de sí y se sacrificaba. A tal punto que las personas decían que la protagonista es boba. Pero últimamente, en estos tiempos recientes, no es así. Aunque el protagonista es malvado o malvada, por ejemplo, hace venganza y paga lo que ha recibido. Y eso no es bondad. Pero las personas al ver esto dicen que se sienten refrescados, es decir, en vez de aprender bondad, aprenden maldad. Antes, de pronto, las películas que veía los hermanos adultos, los protagonistas sacrificaban bastante, tanto que parecían perder, pero al final siempre salía bien. Y también las personas reconocían esa bondad y uno se sentía feliz con esos finales. Y tanto los lectores o televidentes se sentían felices. Eso llega a ser una moraleja y lección para nosotros. Pero muchos libros, películas o series de este último tiempo dan un mensaje totalmente diferente a la bondad de hoy. Los hermanos deben tener cuidado de esto. Esto no es bondad de la verdad.
las personas dicen que se sienten refrescados y elogian. No esas. Ustedes no deben decir, no, esa bondad es incómoda. Deben tener el criterio de bondad de Dios. Si no, porque aún diciendo que ha vivido bondadosamente en el mundo, podría a duras penas recibir la salvación. No es que deban vivir como bobos, así como dicen en el mundo. Es muy difícil encontrar mujeres como Ruth en tiempos modernos. Y cuando el pastor principal compartía sobre Ruth en la cruzada de avivamiento, decía, incluso con ejemplos de que si su hija, o sea, si la hija de una persona fuera como Ruth, ¿será que esa madre apoyaría que su hija haga como Ruth con su suegra? A tal magnitud el mundo está impregnado de ese pecado. Uno debe reflejar su corazón, su vida con esta bondad. Deben ustedes aplicar este mensaje a su corazón. Y en diferentes cosas de su vida, hay muchas veces que no disciernen qué es la bondad. La bondad de la que las personas del mundo hablan, y la bondad ante los ojos de Dios es tan diferente de cielo a tierra que es difícil hallar la bondad en esta tierra. Aunque no haya alcanzado esa bondad, debe tener ese criterio, ese barómetro de bondad según la verdad. Y debe ir hacia esa meta. Deben alcanzar ciertamente esa meta. Y así podrán ir a la Nueva Jerusalén. Y una persona así podrá recibir la respuesta a todo lo que pida. Al explicarles sobre la bondad de hoy, tal como les he compartido en marzo, el alcanzar esta bondad es la clave para recibir la sanidad y respuesta. ¿Por qué no puede recibir la respuesta? Espero que este mensaje sea esa clave y respuesta para ustedes. Hermanos, si observamos este mundo, podemos darnos cuenta a cabalidad de que el individualismo y el materialismo se desbordan en diferentes partes de la sociedad. Al suscitar la pelea emocional entre esposos, hermanos y familia por algún asunto insignificante, crean enemistad. Existen personas que no se vuelven a ver y surgen incluso violencia y homicidio por problema material. Pasa mucho. Aunque aprecien a sus hijos como tesoro, tratan descortésmente a los hijos de otros. Si su hijo pelea y se lastima, grita al otro niño con el que se peleó, lo regaña y menosprecia fácilmente sin averiguar en detalle el contexto. Solo le importa a su familia y no tiene lo mínimo, el principio básico como adulto, ni respeto o consideración por otros. Es un aspecto que no logra tolerar si no encaja con su pensamiento y beneficio, o pese a que alimenta y vista a sus hijos con las cosas buenas y caras, le da pereza cuidar a sus padres ancianos. Se conoce que existen muchas personas de edad avanzada que viven solos porque sus hijos son indiferentes y no los cuidan. Y luego, aunque mueren, al no haber personas que los cuidan, sus difuntos suelen ser encontrados por los vecinos al desprender un hedor fuerte después de varios días o incluso semanas. Y asimismo, hay hijos que consideran a sus padres ancianos solo como personas que guardan la casa. Los padres que habían criado a sus hijos excelentemente, aun ellos no pudiendo comer o vestirse bien, ya han perdido sus fuerzas y se han envejecido. Y así los hijos les dicen, simplemente cuiden la casa. En cambio, algunos padres suelen huirse abandonando a sus hijos pequeños diciendo que la vida es difícil.
O existen padres que si un hijo no deseado nace, lo mandan en adopción al extranjero o que dejan a su hijo con alguna anomalía en el orfanato. Últimamente podemos escuchar en noticias incluso el caso de unos padres que al descuidar y abandonar a su hijo recién nacido debido a la adicción al videojuego, lo hicieron morir. Este es un aspecto del último tiempo en el que el amor se ha enfriado, un aspecto que desecha y da la espalda, aun siendo hijos o padres, si no va con su beneficio. Podemos ver que hay esposas que asesinan al esposo por el deseo de ganar la compensación del seguro por la muerte. Se está destruyendo incluso el principio básico que debe haber entre esposos y entre padres e hijos por el egoísmo extremo. En este tiempo en el que incluso el amor entre la familia, que es lo más elemental, se está enfriando, ¿cómo será si son ajenos y no familia? Existen personas que trafican humanos por dinero y asimismo personas que acumulan riqueza al estafar a personas pobres y débiles. Algunos fabricantes cometen el acto descarado de evacuar al río aguas residuales tóxicas de su fábrica sin importar si el medio ambiente se contamina o no. O suelen vender colocando en alimentos sustancias dañinas para el cuerpo o vender a escondidas ingredientes que caducaron. El pensamiento de que si tan solo uno es prosperado, no importa si otros mueren, dan a luz estas cosas. Y también hay casos de violencia u homicidio que acontecen por el ruido entre los pisos del apartamento. Por el ruido en el piso superior del apartamento manifiestan ira, suscitan la pelea e incluso cometen homicidio. La Biblia dice sobre este último tiempo en 2 Timoteo 3, del 1 al 4, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 조급하며 자고하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 말씀하고 있습니다. 그럼 인간을 창조하시고 Entonces, ¿cómo será el corazón de Dios, quien creó al ser humano y desea obtener hijos verdaderos que se asemejan a Él en medio de esta generación tan corrompida y prevalecida de pecado? Realmente tiene una gran lamentación. Sin embargo, si encuentra un hijo que ha alcanzado un corazón bondadoso y hermoso en este mundo oscuro, realmente se alegra y recibe un gran consuelo. Y ese hijo es una persona que va cumpliendo el principio deber del ser humano con un corazón bondadoso. Dios está buscando diligentemente para dar bendición a esta clase de personas. ¿Quién de entre ustedes recibirá esta bendición preparada? Cualquiera que deseche la maldad y pecado y salga como bondad, disfrutará esta bendición y llegará a la gloria de Dios. Oro para que por medio del mensaje de hoy alcancen un corazón de bondad que a Dios Padre le agrada y sean protagonistas de bendición y respuesta. Amados hermanos, ahora vamos a examinar sobre una hermosa mujer llamada Ruth y les compartiré en detalle cuál fue su bondad. En la época de jueces hubo hambruna en la tierra de Israel y un hombre que vivía en Belén de Judá se trasladó a la tierra de Moab con su esposa y 2 hijos. Y estos 2 hijos se casaron con mujeres moabitas. Estas mujeres fueron Ruth y Orfa, mas cuando pasaron 10 años aproximadamente después de haberse trasladado a la tierra de Moab, los 2 hijos murieron y en esta casa solo quedaron Noemí, quien es la suegra, Orfa, quien era la cuñada, y Ruth. Solo quedaron mujeres. En esta situación, la suegra Noemí escuchó la noticia de que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, y así quiso dejar Moab y regresarse a su tierra natal, Judá. Y le aconsejó a sus 2 nueras, Orfa y Ruth, diciendo: «Andad, volveos cada una a la casa de su madre».
시어머니 나오미는 남자가 없는 집안에 소망 없이 지내야 할 며느리들을 안쓰럽게 생각하여 Noemí, la suegra, tuvo lamentación por las nueras que debían vivir sin esperanza en un hogar donde no hay hombres y les aconsejó varias veces que la dejaran, porque para ellas la tierra de Moab era su tierra natal. Pero Noemí quería devolverse a su tierra natal, Judá, porque para las nueras debían dejar su tierra natal e irse a una tierra extranjera, e incluso ni siquiera tenían esposos. Por ende, la suegra, con un corazón bondadoso, les dijo: ustedes quédense aquí y vuelvan a sus padres. Y así les dijo varias veces, no solamente una vez, les aconsejó varias veces. Pero Ruth tenía un corazón bondadoso que cumple y guarda su principio y deber, por lo que expresa su voluntad firme para que su suegra no la pueda persuadir más. En el pasaje de Ruth del 16 al 17 se menciona claramente esta confesión de Ruth. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué confesión de corazón más conmovedora. No sienten en lo profundo de sus corazones ese amor anheloso que dice que no abandonará a su suegra anciana, que no tiene dónde dependerse ni esperanza hasta el día en el que su vida termine. Hermanos, ¿cómo habrá sido si Ruth hubiese tenido un corazón que sigue su propio beneficio? Aunque por cariño diga una o dos veces que no se irá, al aconsejarle fuertemente la suegra, se habría ido fingiendo que no puede convencer más a la suegra. Realmente la suegra no solamente bastó con decirle una o dos veces, sino varias veces. Y les dijo que volvieran a sus padres y llevaran una vida cómoda. Y así les dijo de todo corazón varias veces. Entonces no podría fingir que no puede convencer más. No puedo hacerlo. Puede hacerlo así. Y luego fingir que ya no tiene otra opción que irse. Si tiene ese corazón que busca el propio beneficio, ese corazón se agita. ¿Y cómo podemos suponer que eso pasaría? Porque así lo hizo Orfa, la cuñada de Ruth. Al principio ella también lloraba a gran voz y decía: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Sin embargo, finalmente se fue por su propio camino. No obstante, Ruth tenía un corazón bondadoso y practicó siguiendo esa bondad. Y su corazón era invariable, no cambió ni en lo mínimo. Y con ese corazón confesó que jamás se iría y que serviría a la suegra hasta que muera. Existen incluso personas que se van abandonando a su propia madre que le dio a luz cuando no encajan a su beneficio. Qué gran consuelo habrá sido para Noemí el corazón bondadoso de Ruth, que guardaba su principio cuando ella no era su madre biológica ni su esposo estaba vivo. Noemí habrá obtenido gran fuerza en el corazón por el gozo semejante a haber recuperado a su familia que había perdido, o como si su hijo muerto hubiese revivido. Claro, en nuestro país también podemos escuchar a menudo las historias de mujeres que sirvieron a sus suegros guardando la integridad luego de que su esposo murió. Son historias del pasado o de la historia o una dinastía Joseon. Mas la mayoría de aquellas mujeres vivieron realmente con sufrimientos. También podemos saber eso, ¿verdad? Pero si ellas hubiesen escogido esa vida a fin de seguir el principio desde lo profundo del corazón, no habrían vivido con aflicción. Si de corazón hubiesen deseado seguir a un solo
a un solo esposo y servir a los suegros, de las personas o por la presión de la sociedad o familia, uno siente que es injusto, cargoso y afligido. 보았던 것입니다. 꼭 아내, 며느리의 도리만을 설명하는 것이 아닙니다. 부모로서, 자녀로서, 배우자에게 Aquí no está explicando solo el principio de ver como esposa o nuera. Existe el principio que se debe guardar como padres, hijos, cónyuge, entre hermanos de sangre y amigos. En la sociedad o lugar de trabajo hay un principio que debe cumplir. Entre el maestro y discípulo existe un principio. Y asimismo el deber con una persona que le ha brindado favor y ayuda. Y también el principio de ver como hijos de Dios y creyente. No obstante, lo importante es no guardar el principio de ver de obligación o temporalmente calculando las cosas. Está explicando sobre un corazón que sigue la bondad invariablemente pese a que no encaje a su propio beneficio, así como el hermoso corazón de Ruth. Si examinamos un poco más al escuchar este mensaje, los que son, por ejemplo, maridos o esposos no deben pensar, claro, yo no soy nuera como Ruth, así que esta palabra no me corresponde. Y si le dice a su esposa, sí, tienes que hacer así, no estará tomando este mensaje como suyo. Se refiere, uno debe chequear si está cumpliendo bien ese principio físico, ese principio espiritual también. Debe chequear si está sacrificando a sí mismo aún teniendo pérdidas. No tengo tiempo para explicar todos los principios, por ejemplo, el principio entre los esposos, entre padres e hijos. No tengo tiempo para explicarlos detalladamente. Pero ustedes deben chequear y aplicar en sus vidas cuál es la posición que usted tiene. Aún siendo una persona, tiene diferentes posiciones, por ejemplo, con padres, con sus hijos. Los que se han casado tendrán sus hijos o tendrán también hermanos. En el trabajo tendrán a sus colegas, a sus jefes, tendrán a sus vecinos. Y aún siendo una sola persona, tiene diferentes. Antes había afecto entre los vecinos, pero ahora no. Entonces uno ya ni piensa en el principio con los vecinos. Tal como les he explicado ahorita, pasa mucho en Corea también que cuando hay ruido en el piso superior, hay peleas. Y porque realmente tenemos que tener cuidado. Ese es el principio que se debe guardar entre los vecinos. Y aunque los vecinos sean un poco ruidosos, uno también debe comprender. Y con un método bondadoso puede también pedir con lamentación. Pero de parte de uno, no piensa en el deber o principio que debe guardar. Y solo al pensar que la otra persona no cumple ese principio como vecino, uno se enciende de ira. Y también dice, sí, como ese vecino no cumple ese principio como vecino, yo también lo voy a cumplir. Y eso ha pasado ahorita. Aunque la otra persona no haya podido guardar o cumplir ese deber o principio, nosotros debemos hacerlo. Eso es lo que Dios dirá que es bueno. Ustedes deben entender estas cosas a través de la oración. Y aunque en este caso de Ruth es la relación entre la suegra y la nuera, espero que puedan aplicar esta palabra en todas las relaciones y posiciones de sus vidas. Si examinamos un poco más sobre Ruth, podemos comprender mucho más claramente sobre la agradable y perfecta voluntad de Dios. Sobre la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hay diferentes profundidades en la buena voluntad de Dios, en la agradable voluntad de Dios y en la perfecta voluntad de Dios. Vamos a examinar esto. Hermanos, cuando Ruth dijo que iba a seguir a su suegra, ¿qué es lo que esperaba en su porvenir? ¿Qué es lo que le esperaba en su porvenir? Ruth, al ser una mujer moabita, tenía a sus familiares en la tierra de Moab. Ahora su suegra, al abandonar la tierra de Moab, les aconsejó tomar su propio camino, por lo que si se casa nuevamente, podría vivir felizmente con su nuevo esposo, porque su esposo había muerto. Mas si iba al pueblo natal de su suegra, era una tierra extraña. No tenía en el momento casa ni la forma de sobrevivir. Tampoco
podía pensar si tenía la suegra bienes en la tierra natal de ella, porque ellos habrían arreglado todo para venirse a Moab. Ella no tenía nada en su tierra natal. Y si seguía a su suegra a la tierra natal de Judá, al ser anciana su suegra, ella, quien era la joven, debía trabajar sola para mantener a su suegra. Ruth sabía todo esto, porque calculando, realmente solo había pérdidas y sacrificios. Aún así, Ruth escogió ese camino. Era una realidad difícil que no hay nada, pero Ruth no midió ni calculó las cosas. Ella firmemente siguió su principio y deber y fue por el camino de servir a su anciana suegra que estaba sola. Este era el aspecto de bondad y la agradable voluntad de Dios. Es un aspecto que practicó alegremente desde lo profundo del corazón el sacrificarse, siguiendo el principio sin buscar su propio beneficio. Incluso después de haber venido a la tierra de Judá siguiendo a su suegra, Ruth siguió sirviendo a su suegra invariablemente sin arrepentirse ni una vez de su decisión, tal como lo confesó en el pasaje. ¿Qué nos dice esto? Que una persona bondadosa que Dios reconoce y le agrada no se detiene luego de haber hecho solo unas veces algo bondadoso. Muchas personas pueden practicar siguiendo el principio de deber, pueden seguir la bondad por la conciencia. Sin embargo, ¿cuántas personas continuarían escogiendo ese camino aunque eso no les sea de beneficio alguno y tenga pérdidas? De pronto puede hacer una o dos veces o varias veces. Pero si uno tuviera que sacrificar continuamente, la otra persona debería retribuir, también debería cambiar si al tener esa expectativa finalmente se rinde. No creo que esa persona no tiene esperanza y uno se rinde, pero la bondad que Dios Padre quiere es una bondad que no se rinde. Uno debe seguir ese principio de bondad que Dios quiere, pero no de obligación, sino con alegría, con gozo. El seguir su principio con alegría y gozo, esa es la bondad que Dios reconoce. Y es mucho más difícil encontrar a una persona que sigue la bondad invariablemente sin arrepentirse de esa decisión. Dios busca esa clase de personas. Después de hacerlo un poco, no, esto es muy difícil, yo no sé, creo que escogí mal. Si se lamenta así, ¿qué hace? Luego perderá el gozo, tendrá dificultad, se afligirá. Por ejemplo, perderá la llenura del Espíritu Santo. Luego, al recuperar, tendrá otra vez llenura del Espíritu Santo y si otra vez tiene dificultad, no deben ustedes decir, no, yo nunca me he lamentado, me he arrepentido de este deber o de esto. El mismo hecho de uno sentirse cargado o perder esa llenura del Espíritu Santo es haber cambiado al llevar la vida de fe. Uno llega a emplear su pensamiento o a calcular, pero es que yo hago, pero la otra persona se sigue pasando. Ese aspecto que uno se carga. Espero que tengan en cuenta esto, la bondad que Dios desea. Es el corazón. Si el corazón que busca el principio correcto como ser humano y sacrifica a sí mismo para el beneficio de otros es bondad, la verdad es que el practicar invariablemente esta bondad es la voluntad perfecta de Dios. Uno lo hace en cierta magnitud y luego se cansa, se rinde, se queja, tiene rencor y al calcular, esto no vale la pena. Esos aspectos, esto está lejos de la bondad y no es la bondad perfecta que Dios desea. Y si
esto hubo incluso en la vida de fe, debe arrepentirse y chequear estas cosas. No obstante, a pesar de que escuche sobre esta bondad y la conozca, si tiene en su interior el corazón que busca su propio beneficio, un corazón cambiante, se puede ver que no logra seguir ese principio. Aunque ustedes hayan recibido la gracia hoy, aunque no diga, sí, voy a seguir mi principio, mi deber, pero si tiene maldad en su corazón, después de haberlo hecho por un tiempo, se rendirá por esa maldad. Y así Dios no dirá que eso es bondad. Por ejemplo, si ha recibido una gracia o favor, el saber agradecer y retribuir ese principio de una persona y una conciencia correcta. Mas existen realmente muchos casos en los que no logra tener este corazón bondadoso y abandonan ese principio siguiendo su propio beneficio. Como ejemplo representativo en la Biblia podemos colocar a Judas Iscariote. Él es una persona que llegó a la destrucción al traicionar a Jesús, quien es su maestro, y practicar maldad siguiendo su propio beneficio. Aun siendo un maestro que le ha enseñado conocimiento del mundo, debería respetarlo debidamente. Pero ¿cómo retribuyó Judas siendo un discípulo que recibió el conocimiento de vida y vio durante varios años prodigios y señales que Dios garantiza? En vez de retribuir, él solía incluso robar las cosas materiales que habían ofrendado las personas que recibieron sanidad y gracia de parte de Jesús. E incluso llegó a vender finalmente a Jesús por 30 piezas de plata al saber que Jesús no encajaba con su beneficio. ¿Cómo habría él podido recibir la salvación si tenía un corazón malvado que desecha como un zapato viejo el principio de ver que como persona debía guardar lógicamente ante su al estar delante de su propio beneficio? Y el apóstol Pablo, quien llegó a ser el apóstol de gentiles al recibir el llamado de Dios, también sufrió esta traición. De entre las personas que difundían el evangelio con Pablo, hubo muchas personas que se fueron y abandonaron a Pablo al Pablo enfrentar dificultades. Demas, a quien el apóstol Pablo había llamado mi colaborador cuando Pablo fue encarcelado por primera vez, lo acompañó. Amaba a Pablo y tenía fervor. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, cuando Pablo fue encarcelado otra vez, lo abandonó. Según Timoteo 4:10 registra, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y tal como está escrito en 2 Timoteo 1:15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Podemos saber que la iglesia y hermanos de Asia que había sido cumplido con el esmero, sangre y sudor de Pablo, abandonaron cuando Pablo fue capturado y enfrentó dificultad. Aparte de ello, también, tal como dice la carta del apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Podemos conocer que los que habían sido la fuerza de Pablo y lo acompañaron cuando fue encarcelado por primera vez, lo desampararon cuando Pablo fue atado otra vez. 하나님 앞에 경홀히 여기는 사람이 아니다. 사도 바울이 외치는 주님은 정말 구세주다 하고 사도 바울에 대하여 변명했다. 그러한 성도들과 또 Esos hermanos que habían defendido al apóstol Pablo, que habían sido esa fuerza y habían acompañado cuando Pablo fue atado otra vez, se fueron. Los que siguieron al apóstol Pablo y lo acompañaron incluso en medio de la aflicción, amaron a Pablo y fueron fieles, puesto que vieron que Pablo manifestaba numerosos prodigios y señales como evidencia de que Dios le acompañaba. No obstante, el corazón profundo de ellos no fue verdadero, por lo que con el transcurso del tiempo, al venir continuamente la dificultad, finalmente se fueron buscando su propio beneficio. Podemos saber que este corazón mismo de seguir su propio beneficio es maldad y que es la carne que se corrompe con el transcurso del tiempo. Amados hermanos, ¿cómo es el corazón de ustedes? Espero que primero chequeen su corazón profundo hacia Dios. Al recibir la sanidad de enfermedades incurables y la solución de diferentes problemas, confiesan de la siguiente forma con gozo y gratitud: seré fiel con mi vida entera. Desde ahora viviré solo glorificando a Dios. Y así expresan que entregarán todo por la gratitud a la gracia de Dios. 하나님의 은혜에 감사하여 무엇이라도 바치겠다는 표현들을 하죠. 그런데 시간이 지나 충만함을 이루면 언제 그랬냐는 듯이 Más podemos ver también a personas que si con el transcurso del tiempo pierden la llenura, hacen cosas que abandonan la gracia, inclusive traicionan a Dios y se van de la iglesia.
Algunos hermanos al llevar la vida de fe diligentemente confiesan: yo amo a Dios. Al orar sin cesar, ayunar, evangelizar y ser fiel con fuerza, los de su alrededor piensan que tienen realmente buena fe. Pero un día, cuando hay algo que no encaja a su pensamiento o si se asoma el resentimiento por algún asunto, podemos ver que cambian repentina y completamente. Derriban con sus labios todo lo que habían acumulado ante Dios y al contrario se quejan con rencor por diferentes cosas. Habían sido fervorosos en un momento, sin embargo, al enfrentar algún problema, desechan su fe y todas las confesiones como si fueran zapatos viejos y entristecen a Dios. Cuando estaban fervientes por el primer amor, habían confesado que serían fieles con su vida, habían hecho voto y avanzaban diligentemente, y si cambian en un instante, cambian de una manera temible. Todas estas cosas son aspectos de maldad que salen debido a que uno busca su propio beneficio y podemos saber que está lejos de la bondad que Dios desea y que es un corazón que ni se puede comparar con Ruth. Hermanos, esta palabra el pastor principal la compartió, la explicó en los años 90 en la cruzada de avivamiento, aún diciendo que uno quería arrepentirse con corazón quebrantado, con lágrimas y mocos. Al pasar por ese tiempo de fervor, al venir la prueba en la iglesia, chequeen si no han cambiado a tener este aspecto. Debemos chequear a nosotros mismos. Qué lamentable es, estábamos yendo a la Nueva Jerusalén, pero no para nuevamente. Si viene la prueba de tribulación, se detiene y así el crecimiento es muy tardado. Si hubiese ido continuamente sin corazón cambiante, no lo habría alcanzado. Y se sienten lamentados que no han sido transformados suficientemente, aún pasando 10, 20 años. Al escuchar las palabras que habíamos escuchado en los años 90, ahora, aún siendo palabras que nos habían sido dadas en los años 90, uno se siente conmovido, y porque la palabra de Dios es invariable. Este principio hacia Dios. Dios ha revivido su vida, ha guiado al reino de los cielos. Esa gracia que los ha llamado como hijos suyos. Si recibir, seré santificado. Porque la palabra que se enseña en esta iglesia es la santidad, ¿verdad? Estamos enseñando con esa palabra de Dios de que deseche el pecado, que haga tal cosa, que no lo haga. Esa explicación detallada en esta iglesia. Algunos dicen: ¿por qué hasta ahora habré llegado a la iglesia Manmin? O al escuchar una y otra vez esta palabra, tenía ese anhelo por entrar a la Nueva Jerusalén. Si hubiese mantenido ese anhelo que tuvieron al principio, continuamente habrían alcanzado eso pronto. Pero ese aspecto cambiante, al haber ese aspecto cambiante, el enemigo y el diablo traen esa prueba para hacer que pierdan la fe. Uno pierde esa fe al no ser cumplida la bondad completamente. Uno abandona esa gracia que ha recibido, pierde esa llenura. Y uno dice: ¿quién va a pagar toda la fidelidad que hice hasta el día de hoy? Es un aspecto muy diferente a la verdad, ¿verdad? La fidelidad que ha hecho hasta el día de hoy, Dios la recuerda y la recompensa, pero con las palabras de sus labios no derriba esas recompensas, diciendo: ¿quién va a retribuir ese tiempo? Qué lamentado se pondrá nuestro Dios. Uno debe entristecer así el corazón de Dios. Aún uno diciendo arrepentirse de ello, cuanto ha cumplido su corazón. No, esto tampoco era el principio del ser humano.
he abandonado esa gracia que he recibido. Y así uno podrá examinar por qué no ha llegado ese primer amor, por qué no ha llegado esa respuesta, por qué ha perdido ese primer amor. Y no debe ser un arrepentimiento a medias, sino decir, esto era una maldad no diferente a la traición. Debemos tener ese corazón que no traiciona. Lo que Dios Padre desea en nosotros, lo importante en nuestra vida de fe, no es cuánto ha sido fiel ni cuánto ha ofrendado, sino si puede practicar guardando la palabra de Dios con un corazón invariable en cualquier situación o no. Cuando están llenos del Espíritu Santo, eso no debe cambiar. Espero que chequeen sus corazones siempre con esa actitud. No me refiero a que tengan inquietud, sino que siempre busquen cosas por cambiar. Y lo que deben hacer es desechar esos aspectos de maldad. Entonces no se agitará en ninguna situación. Lo que Dios Padre desea de nosotros no es solamente decir de parte de uno, Dios te amo, sino cuando tenga un corazón que guarda la confianza hacia Dios hasta el final, aún siendo lanzados al horno de fuego, así como los 3 amigos de Daniel, podrá decir que es perfecto. Al escuchar el mensaje, si hay aspectos por los que no han podido cumplir el principio de deber como hijos de Dios, deben arrepentirse estrictamente. Ese es el comienzo de la solución del problema. Además, espero que chequeen si han cumplido su principio y deber en su relación con otros también. Espero que piensen en cuánto están honrando a sus padres, si han amado y servido de corazón a sus suegros, así como Ruth, si han amado a su cónyuge como a sí mismo y si ha sido invariable. No sean ustedes irritados con sus hijos por los malos sentimientos, no les ha ordenado ni cargado. Están guardando con los hermanos la hermandad, aún después de haberse convertido en adultos y formado su propio hogar. Estos principios también son lo que debemos cumplir como hijos, como personas. Sin embargo, lo que no deben olvidar es que todo esto debe ser en la verdad, dentro de la verdad. Deben servir y amar dentro de la palabra de Dios. No obstante, supongamos que sus padres o hermanos están hablando fuera de la voluntad de Dios. Uno debe primero obedecer a la palabra y la verdad de Dios y luego seguir el principio con nuestro alrededor. No obstante, hay alguien que piense que al haberse esforzado por sus hijos siendo padres y al cumplir el deber, al servir bien como esposa a su esposo, piensa que podrá ser elogiada como bondadosa de parte de Dios. Mas Dios no dice que el seguir el principio solo con sus amigos, padres o personas que quieren, las personas que uno ama y en situaciones que les son de beneficio, es bondad. Dios dice que la verdadera bondad es seguir la bondad incluso con una persona que le hace sufrir, incluso en una situación en la que uno pierde. Es más, con todas las personas. Y al pensar en practicar siguiendo el principio, no hay la necesidad de preocuparse de cuál será su principio de ver en su posición. En el principio de ser humano, la bondad que Dios habla, de la que Dios habla, es buscar siempre el beneficio del otro siempre, a donde quiera que vaya y con quien sea que encuentre. Al decir principio del hombre, hay muchos principios que cumplir, es difícil. No deben pensar así. Hay algo que deben pensar y preguntarse. ¿Estoy buscando primero el beneficio de otros que mi propio beneficio? No es pensar en la comodidad o beneficio de uno, sino considerar primero a otros. Eso es bondad. Por ende, cuando haga algo, debe pensar siempre si hago así, ¿será que las personas de mi alrededor sufrirán? ¿Será que les faltará el respeto? Y así actuar y hablar estando en los zapatos de la otra persona. De pronto, yo creo que es bueno decirle esto, pero creo que la otra persona no aceptará. Así que hoy
o este momento solo esperaré y después le diré. 상대방이 듣기 싫다고 하면 O si la otra persona le dice que no quiere escuchar, lo que 기다려주면 되는 것이고 deben hacer es considerar a la otra persona y orar por ella. 친절 이게 아니라 No es la amabilidad que uno quiere hacer, sino qué es lo que la otra persona desearía, qué es lo que le beneficiaría a la otra persona. 자, 이렇게 여러분들이 생각하고 행동하는 것이 Deben actuar y pensar de esa manera. Eso es lo básico de la bondad. 열심히 이뤄 나가면서 선을 쌓아가시면 되겠습니다. Lo que deben hacer es ir acumulando bondad de esa manera. 생각하고 상대 유익을 구해주는 이러한 선의 행동이 Esta obra de bondad que se coloca en los zapatos de los demás, 존경할 만한 cuando haga esto, no solamente con las personas, con las personas superiores, padres o alguien digno de admirar, sino también con los empleados, subordinados, e incluso una persona a la que uno no tiene que servir, y asimismo 자에게도 그리할 때 이것이 진정한 con un niño 선이요, pequeño, 영의 마음. eso será bondad verdadera y con el corazón del Padre. 자기장님의 선에 대해서 그런 El platicar con el corazón que busca el beneficio de otro, incluso en cosas pequeñas, es la buena voluntad de Dios y la verdad. 적어주세요. 하지 않으시는 건 물론이고 주변에서 그렇게 할 때 Ustedes también habrán escuchado sobre la bondad del pastor principal, que le decía a los obreros que no pidan mucho o que ordene 주변의 모든 사람들을 다 al- 섬기셨던 이런 선의 마음. podemos ver ese corazón, hemos podido ver ese corazón de bondad. 더 연세가 많으시니까 아니면 어떤 위치가 있으니까 그 사람한테는 섬기고 내가 희생해주고 배려해주고 그렇지 않은 사람들 나를 섬겨주는 그 사람한테는 내가 함부로 하고 함부로라고 여러분들 생각도 안 해요. 당연히 Por ejemplo, con las personas subordinadas, uno no piensa que uno no piensa que trata sin reserva o descortésmente con esa persona. Pero el pastor principal siempre se sentía agradecido y también avergonzado con las personas que le sirven. De parte de uno, no, el centro no estaba en uno, sino en la otra persona. La otra persona le servía y se preguntaba, ¿no será que esa persona está cansada o no está? Y los hermanos dicen, no, nosotros estamos felices de servirle. Aún recibiendo ese servicio, no lo tomaba por sentado, sino que sentía ese corazón agradecido y así servía mutuamente. Si este aspecto hubiera en un hogar, qué lindo sería. Yo soy el padre de la familia, me tienes que respetar. O aún siendo papá o esposo, ¿con qué podría servir a la otra persona? Si tuviera esto presente, yo también, o por ejemplo como esposa, yo también he sacrificado para la familia. Qué bueno sería si mis hijos me obedecieran o mi esposo me hiciera caso. No debe decir, ya fue suficiente con servirle así. Era su deber natural. Y la diaconisa que dio el testimonio, que es la presidenta de profesores de la Escuela Dominical de Estudiantes, contó que sus estudiantes decían que tenían otra mamá en la iglesia, básicamente. Y la mamá pensará siempre que se sacrifica por los hijos porque hace quehaceres del hogar o también si trabaja, tiene mucho esmero también para cumplir con las cosas de la casa. Físicamente y mentalmente será difícil. Y uno dice, sí, yo sacrifico mucho por la familia. Y si siente cansancio en su corazón o en su cuerpo, fácilmente hiere a los demás con sus palabras. Y uno dice, pues me tienen que entender, porque si yo he sacrificado en esta magnitud, también debe ser así. Esa no es la bondad que Dios Padre desea. Eso no es seguir el principio de bondad. Uno como esposa o mamá, el ser uno devoto y sacrificio es algo natural, obvio.
Y lo que Dios Padre desea de nosotros es que lo hagamos con gozo y aunque uno se sienta cansado, dar la bienvenida con alegría a su esposo. Aunque los hijos le pidan muchas cosas, uno pensar, estoy agradecida de poder hacer estas cosas. Si uno tiene ese corazón, ese pensamiento de que yo sacrifico de tal manera, no podrá hacerlo. Al uno desechar su yo, podrá sacrificar a sí mismo completamente y hacerlo de corazón. Cuando no haya maldad, esa bondad saldrá como aroma. Cuando ustedes van al restaurante, deberían tener ese corazón agradecido incluso con los meseros que la atienden, o acaso tienen ese corazón de, pues eso es lo que yo recibo porque pago. Y porque si no hubiera esos restaurantes o meseros, uno debe cocinar en la casa. El pensamiento de las personas es que es un servicio que uno recibe por pagar, pero uno no debe pensar así. Supongamos que el servicio no es tan bueno o que no es tan amable. Y uno puede pensar, debe ser que esa persona está teniendo un mal día. Puede ser que no vuelva a ver a esa persona. A veces cuando uso también un restaurante, hay lugares que no son tan amables o que la comida no es tan rica. Bueno, vine a este lugar sin conocer. Lo que debe hacer es no volver a ese restaurante, pero uno tiene que decir, esta comida está rara. O ¿por qué no han educado bien a sus meseros? ¿Por qué son tan...? Entonces la persona puede decir, yo estoy aconsejando para que su restaurante mejore. No, está siente que tiene que exteriorizar sus malos sentimientos. Debe conocer esto y debería pensar, debe ser que está cansado y comprender así. O pedir que le den algo. Eso mismo, una pequeña consideración, así acumula bondad y puede también ser consuelo para la otra persona. No, es que yo he pagado. ¿Por qué no me traen esto o lo otro? Y uno empieza a alzar la voz. Aunque parece insignificante, yo antes he visto cómo también el pastor principal ha practicado bondad también, por ejemplo, en una comida familiar. Y yo también imitaba esa bondad del pastor principal y me esforzaba por imitarlo. Por ejemplo, si iba a algún lugar, llegué a tener al menos esa etiqueta para no sentirme mal o reaccionar mal. Y al orar también aplicaba eso en mi corazón y al aplicar en mi vida. Entonces así mi trato a los empleados de un restaurante o el uso de los objetos del restaurante, uno llega a ser más cuidadoso y no malgasta incluso las cosas de un restaurante. No es solamente un acto de buena etiqueta. Si uno lo hace de todo corazón, eso llega a ser gozo. Aun siendo un lugar que no es tan amable, uno no le pone importancia. Pero ¿por qué ese mesero no es porque no ser amable? No tiene uno por qué lastimarse o ofenderse. Pero si no se siente atendido tal como ha pagado, uno se siente incómodo. Esa persona me dio pérdidas. Uno no tiene la razón no hay ni necesidad de pensar así. Cuanto más llene su corazón por la bondad, podrá naturalmente emanar ese aroma de Cristo. ¿Cómo puedo guardar todo esto? Sí, se puede.
끼어들게 안 하고 무례하게 운전 안 하고 Incluso al manejar, 양보도 해주고 uno 이런 거 하나. no debe 이런 거 entremeterse 일상생활을 하는 o, 시민의 por 도리를 ejemplo, 이룰 수 si ve 있잖아요. que la otra 그런 persona se 것들을 metió en su 이런 carretera, 진리가 채워지면 그냥 lo que debe pensar es debe ser 자연스럽게 que esa persona tiene 이건 afán. 이렇게 해야 돼 하고 배울 필요도 없어요. 적어서 외울 필요도 없어요. No hay necesidad de uno 진리가 memorizar cada una de 채워지면 estas cosas 그렇게 con 다 papel, 모든 곳에서 이룰 수 있는 것이죠. sino puede uno aplicar todas estas cosas en su vida cotidiana, en todas las cosas. 상대의 유익을 구하는 마음. 이런 마음을 여러분들이 El practicar con el corazón que busca el beneficio del otro, incluso en cosas pequeñas, esa es la buena voluntad de Dios y la verdad. Y el practicar eso es la buena voluntad de Dios y la verdad. 1 Corintios 10:24 señala: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Cuando uno busque el beneficio de otro, sino el de uno, eso es servir. Y cuando sirva así, la otra persona también le servirá de todo corazón. Le seguirá y saldrá la obediencia desde lo profundo del corazón. 이렇게 베풀기를 즐겨하는 사람은 주면서도 기쁨과 행복을 느낍니다. 누군가에게 주었으니 손해가 되는 것이 아니라 마음 중심에서 주었기 때문에 오히려 Una persona que disfruta brindar y compartir así siente gozo y felicidad aún dando. No es que llegue a ser una pérdida a la verdad o a otro, sino que a la verdad o desde el profundo del corazón siente al contrario felicidad y gozo. Es decir, el buscar el beneficio de otros llega a ser gozo tanto para la persona que da como también para la persona que recibe. Además, en un lugar donde hay este aroma de Cristo, Dios acompañará y guardará con sus ojos que son como llama de fuego, con huestes y ángeles y muro del fuego del Espíritu Santo. Por ende, el enemigo diablo Satanás no podrá atreverse a acechar ni asomarse a su hogar, trabajo o negocio. No solamente eso, debemos conocer la verdad de que si tan solo posee esta clase de buen corazón, la bendición de Dios descenderá. No faltará el respeto a nadie, no peleará ni se enojará. Por ello, en un lugar donde está una persona así bondadosa, la oscuridad seguirá la paz con todos, la prueba y tribulación seguirán y asimismo los diferentes problemas serán resueltos. Termina el mensaje, amados hermanos. ¿Cuál fue la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios que pudimos entender a través de Ruth que les compartí hoy? El seguir el principio y deber en cualquier situación es la buena voluntad de Dios. Cada una de estas obras agradan a Dios y el practicar esto con un corazón invariable es la voluntad perfecta de Dios. Por ende, espero que chequeen en su vida cuánto han buscado el beneficio de otros y asimismo si han vivido guardando el principio y deber que debe cumplir tanto ante Dios como ante las personas. Y si hay alguna forma de maldad, espero que se arrepientan estrictamente con corazón quebrantado, se corrijan y sean transformadas como personas que practican guardando el principio y buscando el beneficio de otros. Cuando lo hagan, podrán recibir y disfrutar la bendición que Ruth recibió. Pese a que Ruth era una mujer gentil, cumplió su principio y deber siguiendo la bondad, por lo que llegó a ser una persona que recibe la gracia de Dios aún en medio de una situación sin esperanza alguna. Vino dejando a su familia en la tierra de Moab y vino a la tierra natal de su suegra, que es una tierra extraña para ella. Y así mostró aspectos de bondad. Y así Dios le derramó una asombrosa bendición de estar en la genealogía de Jesús como la bisabuela del rey David. Además, el registro sobre Ruth ocupa un libro de entre los 66 libros de la Biblia. Y con esto podemos deducir suficientemente que Ruth no solamente disfrutó la bendición en esta tierra, sino que ha alcanzado un lugar glorioso y precioso en el eterno reino celestial también. Salmo 37:4 cita: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Hay alguien de entre ustedes que desean recibir la solución de sus problemas, como por ejemplo la sanidad de su enfermedad, paz familiar, bendición material en el negocio o trabajo? Entonces espero que agraden y hagan deleitar a Dios. Si llegan a ser hijos bondadosos que agradan a Dios, todos los deseos del corazón serán cumplidos.
Las fuerzas de las tinieblas del enemigo y diablo se irán y solo descenderá la bendición y podrá recibir y disfrutar todas las bendiciones que Dios prometió en Deuteronomio 28. Sea cual sea la circunstancia o situación en la que nos encontremos, si llegamos a poseer corazón bondadoso y fe verdadera, Dios puede bendecir incluso en un instante y resolver cualquier problema. Aun siendo una enfermedad o debilidad imposible de curar por la ciencia o medicina moderna, si tan solo entran a la bondad que conmueve a Dios, Él los limpiará y sanará completamente. Y no solamente eso, tal como menciona Romanos 2:10, pero gloria, y honra y paz a todo el que hace lo bueno, tanto en el reino celestial como en esta tierra, obrará para que pueda glorificar a Dios al recibir amor y reconocimiento. Por ello, nosotros debemos ser personas sabias que anhelan la bondad que agrada a Dios, más que la riqueza, honor y autoridad del mundo, y alcanzar esa bondad pronto. Debemos ser transformados en personas bondadosas que siguen el verdadero principio y deber del hombre sin buscar el propio beneficio en ninguna circunstancia. Oro en nombre del Señor para que así rebose siempre la bendición que Dios ha prometido. Al escuchar el mensaje, ustedes, ¿qué principio o deber no han podido cumplir, ya sea espiritualmente o físicamente, o principio de ser humano, principio como creyente? ¿No han podido seguir la bondad que Dios desea? ¿Se han dado cuenta? Ahora arrepintámonos de todo corazón. Tal como Job lo había dicho, yo también quería seguir la bondad, pero es que la otra persona se ha pasado o por el entorno. Debemos chequear a nosotros mismos si realmente tenemos esos aspectos que agradan a Dios. Cantemos alabanzas y arrepentirnos. Padre, yo había escuchado sobre esta bondad, pero no pude vivir siguiendo esa bondad. Perdóname este aspecto de maldad. Cantemos y arrepintamos juntos.